El Manchester United con todo a por Casemiro. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo que yo en principio no tenía ni mucho menos pensado hacer, pero que tras las últimas horas que se están viviendo a nivel informativo, pues es obligado cumplimiento que en este canal madridista vayamos con lo último que se está comentando a nivel de impacto mundial respecto al futuro de Casemiro y el Manchester United, porque durante las últimas horas ha sido Josep Pedrerol el que ha agitado informativamente la coctelera con información que tiene que ver con todas las partes. Ha dicho lo siguiente, os lo vamos a ir poniendo todo en pantalla por si en un momento determinado pues no os habéis podido enterar, y aquí os vamos a dar opinión también respecto a la información que yo creo que es muy buena en este sentido de Pedrerol. El United quiere a Casemiro antes del sábado. Es posible que le pida salir al Real Madrid en las próximas horas. También se está hablando de, sin oferta formal parece de por medio, pero Pedrerol habla ya, filtra, ¿no?, de un contrato a 5 años para el futbolista brasileño, donde se le hasta doblaría el salario actual del Real Madrid. Tener en cuenta que Casemiro cobra prácticamente 10 millones de euros en el Real Madrid, o sea que cobraría un auténtico pastizal en el Manchester United, una auténtica barbaridad. Y ahí os estamos poniendo todo, ¿no?, lo que ha ido comentando Pedrerol, más cositas interesantes, y es que al final yo creo que todo esto que se ha ido filtrando por parte de periodistas que tragan directamente de la propia cúpula directiva del Real Madrid, pues no es baladí, no es casual, y realmente es que es palpable, existe el interés real, ha habido emisarios del Manchester en Madrid y hay interés formal del Manchester, a falta de proponer formalmente de manera oficial la oferta final que van a proponer por Casemiro, pero sabiendo todo lo que está encima de la mesa ya, de 5 años, ni más ni menos, que se le pondría en el contrato a Case, y de doblar el salario, con 80 millones de por medio, 70, yo creo que el Real Madrid va a aceptar la oferta. Y es muy fácil, entre comillas, porque es una leyenda del Real Madrid. Me refiero que es fácil porque si el propio jugador al final no valora lo deportivo, porque el Madrid está muy por encima actualmente del United, bueno, y siempre, pero ahora mismo más, pero si valora, aparte de las cuestiones estrictamente deportivas, la cuestión salarial, económica, pues es que es el contrato de su vida. Tiene 30 años, acaba de entrar en la treintena, y yo creo que le quedan 2 o 3 años al máximo nivel jugador internacional por Brasil, jugador para ser titular en un Real Madrid. Pero a lo mejor Casemiro dice, oye, es que yo ya lo he ganado todo en el Real Madrid y no me queda más que ganar en este equipo. He ganado 5 Copas de Europa, he ganado un montón de títulos, he jugado en el mejor club del mundo, en el mejor club de la historia, y ahora quiero jugar en la mejor liga del mundo, ser importante en un club histórico como el Manchester United, y quiero ganar un dineral. Y está en su legítimo derecho como trabajador, como futbolista, de aceptar esta oferta. Chicos, poneros en el lugar de Casemiro vosotros como trabajadores en vuestra empresa. Si os ofreciera otra empresa el dineral que se le ofrece a Casemiro, y no me digáis que es multimillonario. Ellos se mueven en los parámetros que se mueven, pero son seres humanos, tienen familias, tienen ambición, les gusta el dinero, como a todo el mundo, y al final es normal que un jugador se vaya por dinero, y sobre todo cuando Casemiro ha sido ya triunfador máximo como futbolista y leyenda ya del Real Madrid. O sea que a mí me parece blanco y en botella, y Casemiro, si todo esto es así y la oferta económica es suculenta para el Real Madrid, que viniendo el United con el dineral que viene a fichar, yo creo que está claro, el Madrid va a aceptar la oferta, y la cuestión es lo que ha puesto ahí Pedrerol antes, que os lo voy a poner ahí de nuevo, por si no os habéis fijado, que el Real Madrid no se plantea fichar a nadie por Casemiro. Yo creo que el Real Madrid hay que matizar. Creo que a lo mejor se puede plantear fichar, pero no un centrocampista. Quiero pensar yo. Yo dudo muchísimo que el Madrid, con 80 o 70 millones encima de la mesa ya recogiditos por Casemiro, no se vaya al mercado a ficharte a un delantero, que está claro que necesita el Real Madrid un atacante de nivel sí o sí. Alguien que pueda ser, como hemos dicho 100.000 veces, complementario a Benzema, y que pueda ayudar a nuestros brazucas, a Rodrigo y a Vinicius. Y si encima a esto le sumas la salida de Asensio, que no va a renovar, y el Madrid quiere sacar dinerín por él, pues hay que fichar a un delantero sí o sí. Puedes confiar en Hazard, te puedes comer a Mariano, lo que quieras, pero al final necesitas a alguien más ahí que pueda aportar al margen de los que son obviamente titulares. Necesitas
4 o 5 atacantes mínimo de nivel para poder competir por lo que va a competir el Real Madrid. Y si no son 5, mínimo 4 de nivel. Y si tú fichas a lo dicho, un Amine Gouiri, un Christopher Nkunku, o incluso, ¿por qué no soñar? Pero a lo mejor es soñar, un Kai Havertz, del cual ya os hemos hablado en el canal, pues, tío, hay que ir fuerte y con dinero fresco a mejorar el ataque, porque en el centro del campo ya tendría 6 jugadores para 3 puestos, en el 4-3-3 típico de Carlo Ancelotti, y con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric y Ceballos, que además puede que amplíe su contrato, pues yo creo que está bastante clarinete el centro del campo del Real Madrid, pero quedaría por apuntalar la parte de arriba. Y desde aquí, decir que a Casemiro lo adoro futbolísticamente, si se queda fenomenal, él va a decidir, pero yo creo que es mucho dinero, demasiado tentador para el Real Madrid, demasiado tentador para la gente y para el futbolista. Creo que aquí, al final, hay muchos intereses monetarios, económicos encima de la mesa que nosotros no manejamos y que el propio futbolista, lógicamente, claro que va a manejar. Entonces, vaya, me parece que se va a firmar y que mucho se tiene que torcer todo. Oye, nadie puede asegurar nada, esto es información de Pedrerol, pero más periodistas Info Real Madrid como José Félix, o creadores de contenido como Ramón Álvarez de Mon ya han ido avisando de esto, o el propio Mario Cortegana, que estuvo verificando nivel en torno a Casemiro y no le cerraban la posibilidad a una salida. Hablamos de gente que en principio está cerca todos del Real Madrid. Pedrerol, Cortegana, José Félix, Ramón Álvarez de Mon, todos estos es gente que está cerca del Real Madrid. O sea que veremos qué es lo que pasa. En fin. O a lo mejor aciertan otros y al final Casemiro lo niega todo. Y al final me quedo aquí por amor al club, por amor a mis colores madridistas. Que oye, seguro que es madridista Casemiro, no lo dudo. Pero Don Dinero está ahí y suele manejar mucho estas situaciones. Y más ya cuando eres un veteranillo que acabas de entrar de treintena y puedes firmar probablemente tu último gran contrato en un club importante, que aunque es un auténtico berenjenal ahora mismo, pues a lo mejor él sabe que va a ser titular y en la mejor liga del mundo, que es la Premier, pues le viene bien competir. Yo qué sé. En fin, lo que sí que quiero, dejarme vuestra opinión al respecto. ¿Casemiro se va a ir o no? ¿Vosotros lo venderíais o no? Lo que sea, aquí, en el cajón de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.